Bienvenidos a su programa Ahora sí con Fafa y Fafico. En pantalla pueden ver nuestros números y cómo localizarnos, así como en las redes como @Fafa y Fafico Redes. Recuerden mandarnos ahí sus sugerencias, temas que les gustaría tratar. Desde ahora les aviso que el programa de la semana que viene es sobre el 14 de junio y va a ser un programa súper especial. Para anunciar ahora el tema del programa de hoy, Fafa Taveras. Miren, el aspecto fundamental de la economía es la generación productiva de cada sector. Yo no tengo duda de que para el servicio público la energía eléctrica es el primer lugar. Inconcebible que sin tener el servicio de la energía y asegurada su reserva, podamos asegurar estabilidad. Y uno de los ingresos, y en muchas ocasiones el principal o en el mercado internacional, tiene que ver con las minerías. Hoy tenemos pues al responsable de estas dos virtudes, energía y minas, para que podamos valorar entonces lo que representa para el país esta área y además la visión con la que se está manejando para asegurar un crecimiento en el futuro y una estabilidad de la generación de energía y del aprovechamiento de las minerías. Nuestro invitado, por eso, para el día de hoy, es el ministro de Energía y Minas, Joel Santos. Joel Santos tiene una trayectoria empresarial y académica interesante. Aparte de todos sus estudios, MBA que ha conseguido, ha sido profesor durante 10 años, ha trabajado en la banca, estuvo en el BHD, ha pertenecido a juntas directivas empresariales y es cofundador de un grupo turístico dominicano que tiene alcance hasta fuera de nuestro país. O sea, que tienen habitaciones que manejan y líneas hoteleras fuera del país. Entonces, estamos hablando de una persona con una gran capacidad en ese sector que viene a traer al momento las expectativas, porque él fue, y hago una excepción, uno de los que ha trabajado en los programas del gobierno del PRM. O sea que todo esto que ustedes van a escuchar es algo de lo que se viene trabajando desde hace más de una década. Señores, quédense para el próximo programa con el ministro de Energía, para el próximo bloque con nuestro ministro de Energía, Joel Santos. Gracias por mantener la sintonía. Damos entonces paso a nuestro invitado, el nuevo ministro de Minas, Joel Santos, que viene del sector empresarial. Y como tal, como vieron en la anterior sección, pudimos ver toda su trayectoria profesional. Entonces, me quedó la duda, ¿por qué venir a dar el servicio público? ¿Qué te motivó a ti a entrar a ser un servidor del Estado? ¿Cuál fue el motivo? La motivación se resume en 2 palabras y luego quizá habrá que abundar. Pero estas 2 palabras se llaman Luis Abinader. Es Luis Abinader el que, sin lugar a dudas, pues, desde el año, aunque yo siempre, obviamente, como bien tú dices, he estado en el sector privado, soy empresario privado, tengo con unos socios una empresa turística de muchos años, pues... Empresas y universidades fueron los escenarios de su formación previa. Así es, así es. También fui profesor por 10 años en la Ucamaima. Y obviamente también, pues uno siempre estuve en presidí diferentes gremios empresariales, que en cierta forma es una muestra de esa venita política que se tiene. Entonces, en ese escenario, alrededor del 2010, comienzo a colaborar con Luis Abinader en sus diferentes proyectos políticos. Inicialmente para preparar posiciones y luego ya cuando fue candidato vicepresidencial en el 2012. Desde ese momento un grupo ya nos juntamos a trabajar con él. Fue todo lo que era la formación de lo que sería la política pública. Por eso yo siempre digo que Luis Abinader
llegó al gobierno en el 2020 muy claro y muy consciente de lo que tenía que hacer. Obviamente, la pandemia varió muchas cosas, hay que decirlo. Impidió que él pudiera dedicarse a su compromiso del programa. Es correcto. Este tigre fue de lo que elaboró el programa del gobierno. Así Correcto. es. Entonces, pero eso es algo, como dije, que se venía trabajando desde el 2010. O sea, ya tenía 10 años en preparación cuando llegamos al gobierno en el 2020. Mucha gente desconoce eso. Mucha gente comenzó pues a ver a uno en el 2019, 2020 e interpreta que uno pues hizo o apareció en ese momento, sino ya teníamos muchos años trabajando con el actual presidente. Pero esa es la razón por la cual pues yo termino en el servicio público. También debo decir, y siempre he dicho... Esta es tu primera experiencia. Bueno, desde el 2020. sí, Desde el 2020. En posiciones públicas sí. O sea, yo no... Porque inicialmente tú eres el candidato, el Ministro de la Presidencia. Sí. Sí, el asistente personal del presidente era él. Correcto. Entonces, la realidad es que se preparó todo el escenario y siempre he dicho que Luis Abinader predica con el ejemplo en muchas cosas. No es una persona que te dice, haz tú esto, algo que tú sepas que él no tiene la disposición de realizar. Entonces, Luis Abinader es un empresario privado que dejó su carrera. La familia obviamente se encargó de los negocios, ellos lo concertaron así, pero Luis Abinader deja su actividad privada para dedicarse a la política y a servir al país. ¿No? En ese momento, pues yo digo, bueno, y los socios míos también llegamos todos a la conclusión, bueno, el presidente está pidiendo de tu colaboración. Entonces, vamos a hacer una pausa en tu actividad privada. Mis socios han continuado con el negocio privado, pero pues yo me he dedicado tiempo completo, como hizo el presidente, a la actividad pública. Ahora, permíteme decirte, cuando yo vi tu nombre como invitado, lo celebré con la gente, porque decía que contigo hay que hacer pública una conciencia. El primer servicio público del país es la energía. Inconcebible que podamos resistir ni siquiera una semana sin energía. Sin embargo, aquí la gente no le hace ningún tipo de tratamiento. Ni los propios funcionarios valoran el hecho de que están al frente del primer servicio público que es la energía. En esa función es inmensamente importante la planificación, la visión que se tiene, la conciencia de la actualidad. Yo me alegré porque ya te conocía por haber tratado cuando tú eras ministro de la presidencia por otras razones, ya te conocía. Decía, este es el hombre adecuado para que hablemos de lo que significa la energía, cuál es el estado actual y cuál es el proyecto que ustedes tienen para seguir haciéndolo. Bueno, para decirlo de una manera resumida, aunque es una pregunta bastante larga, estamos de acuerdo que la energía es fundamental para el presente y el futuro de la República Dominicana. Hay que entender que detrás del crecimiento de la economía está el crecimiento de la fuente de energía para suplir ese desarrollo. Simplemente voy a dar un dato. Como dato importante, debo mencionar que en el 2011 la cantidad de energía que demandaba el sistema en República Dominicana era algo más de 11.000 gigas. Déjenme decirles que esa demanda al 2024 cerró en casi 24.000 gigavatios. En el doble. Es decir, más que el doble de la energía es demandada por la República Dominicana entre el 2011 y el 2024. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía ha necesitado de la energía para que haya crecimiento. Ahora bien, ¿qué nosotros debemos hacer al respecto? Nosotros como gobierno debemos seguir trabajando para que esa disponibilidad de energía crezca hacia los próximos años.
Por eso es que tenemos un crecimiento importante en la oferta de energía pautada entre el 2025 y el 2028. Simplemente decir que en cuanto a energía térmica, el crecimiento pautado es de más de 2.000 megavatios, lo que se traduce en un incremento de la energía base, solo la base, de un 54% con respecto a lo que tenemos ahora. Estamos hablando de proyectos de gas, a gas, sumamente, que es por cierto, es el combustible de transición desde el punto de vista de sostenibilidad. Proyectos tan importantes como Energas 4, que se inicia este año, eso es en San Pedro de Macorís, 130 megavatios, 68 megavatios, que es el cierre de ciclo de una planta en Boca Chica. Tenemos también proyectos más adelante que ya están en desarrollo, como son otras dos plantas en Boca Chica también, con una de 450 megavatios, otra de 250 megavatios. También tenemos 3 proyectos en el noroeste del país, particularmente en la zona de Manzanillo. Tenemos una planta de 414 megavatios, en Manzanillo, como dije, que es Energía 2000, que deberá estar en funcionamiento, si no al cierre de este año, a principios del 2026. Y otras 2 plantas, bloque 1 y bloque 2, también de 414 megavatios, que deberán estar listas hacia el 2028. 426 megavatios, lista para el 2028. Esto le va a dar una seguridad energética al país, además de, hablando de sostenibilidad, el crecimiento importante que están teniendo las energías renovables. Las energías renovables hacia el 2020 eran la energía total, es decir, la capacidad instalada, eran de 555 megavatios. Al 2024, esos 555 megavatios se convirtieron en más de 1.300 megavatios. En la actualidad, tenemos unos 20 proyectos en desarrollo por algo más de 1.000 megavatios y otros 22 proyectos están por iniciar su construcción por unos 1.500 megavatios. Además de otros proyectos que están en proceso de permisología. Una cuestión. Pero para terminar esa idea, eso solo nos da la idea de que con certeza hacia el 2028 volveremos a duplicar la capacidad instalada de energía renovable. Duplicar la capacidad. De nuevo, exactamente. Yo tengo 2 preguntas sobre lo que usted nos comentaba. Hablaba de gas. Estamos hablando de LPG, estamos hablando de plantas de generación de gas natural. Gas natural. Estamos hablando de gas natural, que, como dices, es el combustible de transición. Es un combustible que permite generar una planta base para darle la estabilidad al sistema eléctrico. Al final, todo en la vida es un balance. En este caso, el balance es tener las renovables, que son ecológicamente fuertes, que es una energía que utiliza un recurso, como en el caso dominicano, el sol y algo de viento, que son recursos naturales, reduce la dependencia de los combustibles fósiles, y lo combinamos con el gas, que también es, desde el punto de vista medioambiental, más amigable que los combustibles fósiles, pero que también le da la estabilidad al sistema energético. Buscamos estabilidad, buscamos una cantidad de energía importante disponible para el crecimiento económico, y también fortalecemos vamos a decirle, la amabilidad con el medio ambiente. Y hay una visión de ahora para el desarrollo. Hay que producir mayor energía, hay que explotar los recursos mineros, pero ¿cómo hacer este desarrollo que, tomando en cuenta también, no solo el medio ambiente, porque la gente, como hablábamos fuera de cámara, usted me decía fuera de cámara, no es solo el medio ambiente, es la gente, su vida. Yo recuerdo cuando se me planteó una duda fuerte, que fue la misma duda que se planteó dentro de esa comunidad.
En el 2009, en Gonzalo, se trató de instalar una planta cementera. Y hubo una participación masiva de los jóvenes que creo que por primera vez que yo recuerde, pensaron en que se le estaba hipotecando su futuro al llenar eso de contaminantes. Pero ¿qué pasa? En Gonzalo es todavía un sitio deprimidísimo económicamente. En el 2015 seguía con los mismos problemas todavía de desempleo, de falta de accesos, etc. Entonces, ahí siempre he tenido en cuenta eso, porque lo vi la gente de Gonzalo, cómo podemos lograr ese equilibrio para el beneficio también de esas comunidades que necesitan vivir y a la vez vivir sanamente. Mira, tú has dado en la diana desde el punto de vista de que al final volvemos al balance. Todo es un balance. La sostenibilidad no es solo el medio ambiente, aunque obviamente el medio ambiente es sumamente importante y fundamental para el futuro. Y eso nunca lo podemos dejar de lado. Tiene que ser prioritario. Pero también tiene que estar balanceado con los medios de vida para las comunidades. Porque no hay algo más depredador desde el punto de vista de medio ambiente que la pobreza. Y se trata de, y por eso se habla de los dos elementos para dar una debida sostenibilidad. Por eso es que la minería sostenible debe tratar todos esos diferentes aspectos. La minería, señores, ya no es la minería de los años 60, 70, la tecnología la ha transformado y hay formas de desarrollarla, hay formas de que continúe aportando a la economía dominicana cada vez más, pero también preservando el medio ambiente con la debida supervisión y que las comunidades se vean fortalecidas. Yo te pongo un ejemplo, la provincia de Monseñor Noel, que durante muchos años, obviamente, tenía sus retos que había que trabajar, pero esa provincia dependía de la minería. Y debo decir algo, todavía hoy, a pesar de que el caso de Falcon Bridge ahora mismo no está en operación, pero todavía hoy la provincia de Monseñor Noel es la provincia del país que menor asistencia del Estado o de los programas del Estado requiere, porque obviamente ha tenido ese sustento económico que le ha permitido desarrollarse y tiene también una de las principales zonas o es de las zonas del país con mayor boscosidad. Debo dar ese dato también. Pero entonces, oye, en la segunda parte del programa lo vamos a dedicar a la minería, pero todavía con el problema de la energía, en la trascendencia que tiene, tú has mencionado el proyecto de lo que existe hoy y de lo que está programado. A nivel de esa realidad de que ustedes están planteando la base pensando en la perspectiva de la demanda de mañana, es decir, una previsión de la tendencia del desarrollo que encuentra energía a la sostenibilidad. Eso es parte de un programa, el del gobierno, con lo que llegó el presidente Abinader, que se encontró con el virus y que no pudo comenzar a aplicarlo, pero sigue pendiente el compromiso de refundar el Estado y de reorganizarlo. Y se ha ido avanzando. Miren, esto tenemos que mirarlo. Si miramos, por ejemplo, el programa Meta 2036, donde el gobierno se propone hacia el futuro duplicar el tamaño de la economía entre el 2024 y el 2036, en ese proceso de esos 12 años generando un crecimiento económico superior al 5% que históricamente hemos alcanzado. Para eso se requieren de traer al país proyectos y fortalecer segmentos de mayor valor agregado a la economía. Y esos sectores de mayor valor agregado a la economía están cercanamente ligados a la energía. Para usted traer los proyectos de los semiconductores que tanto se habla, son altamente dependientes de la energía. Para traer los data centers
un data center se traga cualquier planta de energía. Y la minería, por ejemplo, también demanda de mucha energía. Solamente para mencionar 3 segmentos que serán fundamentales para alcanzar ese objetivo de que la economía dominicana se duplique en un periodo de 12 años. Y no le agregamos ahí ni siquiera el consumo, que la expansión de las zonas francas, que va a crecer ahora por la política norteamericana de los impuestos, va a imponer que muchas compañías americanas prefieran venir aquí, sobre todo que Canadá y México están muy cargadas, y aquí va a crecer la perspectiva de la zona franca, que solo pueden sustentarse en un servicio constante también de energía. Correcto. Muchos de estos proyectos de alto valor agregado, el primer análisis que hacen antes de invertir en un país es cómo o cuál es la situación de la energía desde el punto de vista si hay garantía de contar con eso. Es correcto. Esa es la primera pregunta en el checklist. Y esto quiere decir, señores, que por eso es que nosotros estamos poniendo tanto énfasis en esa oferta de energía. Por supuesto, también tenemos que seguir invirtiendo en transmisión, que son las arterias del sistema, para que haya la posibilidad de conducir toda esta energía. Y también, obviamente, por eso son importantes las inversiones a nivel de distribución, para que las redes eléctricas puedan absorber ese crecimiento de la energía. Parte de los retos que nosotros vemos muchas veces en este sector eléctrico es que la demanda de energía ha crecido tanto que esas redes que muchas veces no están al día, o esos transformadores no aguantan esa cantidad de energía que se está demandando. Una pregunta sobre eso mismo. En España se ha trabajado el asunto de los paneles solares de una manera, digamos, no lineal. Empezaron con incentivos para que la gente ayudara al sistema energético a colocar paneles solares, y después de que esos incentivos provocaron una expansión gigantesca de inversión privada de la gente para reducir sus costos, hubo una reducción de los incentivos, y otra vez ahora el gobierno ha vuelto en España a dar incentivos para la generación solar en el hogar. ¿Cómo usted ve la participación del sector individual privado de colocar paneles en las casas en República Dominicana? Bien, eso le llamamos generación distribuida. Y ya déjenme decirle que en la República Dominicana hay más de casi 400 megavatios de energía de generación distribuida instaladas en fábricas, casas, etcétera. Eso siempre va a aportar y es muy positivo. Ahora bien, nosotros tenemos que asegurarnos, volvemos al balance, de que ese crecimiento en energía renovable, para que sea útil, pueda también darle la debida sostenibilidad y estabilización al sistema. Por eso es que nosotros estamos trabajando muy de cerca en crear las bases de almacenamiento de esa energía. ¿Y por qué almacenamiento? Por varias razones, pero hay 2 fundamentales. Una es que, como nosotros estamos fundamentados en la energía solar, estamos creciendo de una manera importante en una disponibilidad de energía diurna. Pero el pico de la energía, el pico de la demanda en República Dominicana en la noche es de 7 a 11 de la noche. Sí. Nosotros tenemos que buscar la manera, y la generación distribuida no lo puede hacer, tenemos que buscar la manera de llevar esa energía desde esos horarios diurnos hacia esos horarios nocturnos, que son los horarios pico. Y por eso las nuevas licitaciones de energía pues están incluyendo el requerimiento de que haya almacenamiento, en este caso por baterías, cuando se trata de energía solar, para poder lograr esto. Y también hay que mencionar que el Consejo Nacional de Energía hace ya un tiempo emitió una resolución donde cada nuevo proyecto que se presenta tiene que tener por lo menos un 50% de su capacidad instalada en baterías, para asegurarnos de que hacia el futuro haya el suficiente almacenamiento para ese primer aspecto,
y un segundo es de darle estabilidad al sistema. ¿Por qué? Pongo un ejemplo sencillo, que de hecho es lo que se dice que ha sucedido en otros países. Déjeme dejarlo aquí, dejarlo a ustedes esperando ese ejemplo en nuestro próximo bloque. Quédense con nosotros para que conozcamos más de otros temas que pueden ser de tu interés. Muchas gracias por mantener su sintonía. Nos habíamos quedado en el bloque anterior en un ejemplo interesante sobre energía. Sí, yo mencionaba el ejemplo, y quería poner un ejemplo de la importancia del almacenamiento. La energía, y ustedes recuerdan que cuando yo hablaba de la energía térmica, yo hablaba que era la energía base. ¿Y por qué es energía base? Porque es una energía continua que le da estabilidad al sistema. Las renovables, como hemos mencionado, tienen muchos aspectos positivos, pero como son recursos naturales, nosotros los hombres no le podemos dar órdenes a Dios y no le podemos dar órdenes a la naturaleza. El nublado te interfiere para que me llegue el sol, en algún momento dado, pues exactamente, puede meterse en una nube, puede pararse el viento de repente, y esos brincos y esa inestabilidad requiere de sistemas que puedan estabilizar el sistema. Y el almacenamiento es fundamental en ese proceso. Esos bajones, para que si la gente me puede entender, esos pueden afectar y desconectar sacar el sistema completo. Relacionado a ese tema está la discusión de lo que sucedió en Europa recientemente. Entonces, por eso el almacenamiento adecuado es importante para dar esa estabilidad al sistema. Y continuando con esa idea, yo quiero decir algo positivo desde el punto de vista para las renovables. Las renovables no solamente han sido importantes para suplir energía barata, sino que también, y obviamente amigable con el medio ambiente, sino que también han generado una cantidad importante de inversión privada y extranjera también a la República Dominicana, aportando importantes divisas. El sector eléctrico en los últimos 3 años ha ocupado el segundo lugar en cuanto a los sectores de mayor inversión extranjera a la República Dominicana. Más de $1.000 millones en el año 24, más de $1.000 millones en el 2023 y $750 millones en el 2022. Solamente superado por un solo sector, que yo sé que todo el mundo me lo adivina, que es el sector turístico. Y con muy poca diferencia. Pero esto ha aportado divisa y colabora con la estabilidad económica del país. Pero la clave ha sido que las reglas han sido claras para la inversión y también, hay que decirlo, la estabilidad económica y política que presenta la República Dominicana, que da un clima de seguridad al inversionista. Y en ese sentido, esa condición en la cual nosotros nos hemos colocado, de esa facilidad para invertir en el sector, es lo que pudiera impactar o dar la posibilidad de que nosotros podamos vender energía hacia el futuro. La gente se medio ríe a veces porque mira las cosas en una coyuntura muy específica, histórica, pero la verdad es que las condiciones en República Dominicana están dadas para eso suceder. Yo lo comparo, volviendo a hablar del sector turístico, con aquel relajo que le tenían a Ángel Miolán en los años 70, cuando le decían, ¿dónde están los turistas de Miolán? Y ahora República Dominicana es una potencia turística. Entonces, la primera referencia de América Latina hoy somos nosotros. Exactamente. Entonces, en energía podemos lograr lo mismo. Tanto así que ya hay proyectos firmes, en el caso llamado el proyecto Hostos, para construir un cable marítimo, un cable submarino, entre la República Dominicana y Puerto Rico, que les va a permitir a los dos países una mayor seguridad energética, sobre todo porque estamos en
en dos países que están sujetos a fenómenos atmosféricos de importancia. Pero también nos permitirá vender energía a Puerto Rico. De hecho, eso fue uno de los temas que se conversó cuando estuvo Marco Rubio aquí en la República Dominicana, y de hecho él mismo hizo mención de esto porque ese proyecto requiere de un permiso presidencial. Si los procesos continúan, ese cable pudiera estar listo entre los años 2031 y 2032. Es una inversión privada, pero que coloca al país también en la posición de que parte de la demanda energética de Puerto Rico se pueda invertir aquí en República Dominicana. Es decir, no es que, como la gente puede pensar, no es que la energía que nosotros tenemos ahora la vamos a vender a Puerto Rico, es que con ese cable se va a desarrollar más inversión energética con el objetivo de venderlo a Puerto Rico. Y eso, Puerto Rico es solo el primer paso. Yo siempre he dicho que el Caribe es un mercado al que nosotros hemos estado de espalda. Todas las islas del Caribe tienen dificultad de servicio que nosotros nunca hemos dado atención. Comenzamos con este paso de Puerto Rico. Ahora, yo te digo, tú tienes dos funciones, energía y minas. Podemos dedicar esta parte a que hablemos cuál es el papel de la explotación minera del país comenzando ahora. Hay que decirlo que la explotación minera tiene importantes aportes al país. Representa casi el 2% del Producto Interno Bruto. Es el principal producto de exportación de bienes en la República Dominicana, con valores superiores a los 1.700 millones de dólares, lo cual es sumamente, como dije, el renglón principal de exportación de la República Dominicana, es el oro. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos posibilidad dentro de un marco medioambiental regulado, de sostenibilidad, aportando más a las comunidades a su alrededor, un marco para poder crecer y seguir desarrollando la minería, para que continúe realizando esos aportes y además, debo decir, con unos aportes fiscales también importantes para la estabilidad fiscal de la República Dominicana, con ingresos fiscales que pueden superar los 20.000 millones de pesos este año, pero que tiene la capacidad hasta de casi duplicar ese valor en los próximos años. En ese sentido, impresionante el panorama en conjunto que se está logrando. Yo puedo dar testimonio de que el gobierno tiene ya una política desde antes con estos asuntos, inclusive en el Ministerio de Relaciones Exteriores, llevaron junto con el Ministerio de Ingeniería y Minas, se dieron talleres para que los diplomáticos dominicanos, al estar fuera del país, buscaran inversiones energéticas para la República Dominicana. No sé si se hizo en otros lados, pero en este gobierno sí se hizo eso para promover las energías. Pero para eso también hay que ver el marco legal en que se está trabajando ahora Minas. Hay una ley del 146 de 1971 que, como podemos escuchar, tiene 50 y pico de años y el mundo ha cambiado. Ahora hay baterías sólidas que están viniendo, ha cambiado la paneles solares, todo. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que se quieren impulsar para modificar esa ley? Mira, para caer ahí debo decir que todo el marco legal de la parte energética que data del 2001 debe cambiar para adaptarlo a estos tiempos. Tiene que cambiar la ley minera que data del 1971 y tiene que cambiar la ley de hidrocarburos, aunque se han cambiado algunos aspectos, que data desde el 1956. Ese marco legal tiene que revisarse, lo estamos trabajando y lo vamos a ir sometiendo en la medida que estemos listos para ello. Pero refiriéndonos a la minería, el marco legal de la minería tiene que adaptarse
a las nuevas tecnologías, tiene que tomar en cuenta también lo que es toda la supervisión ambiental alrededor del sector. Tiene que utilizar todas las metodologías para fortalecer y generar un clima de mayor atracción a la inversión, sobre todo revisando todo lo que son los procedimientos de permisología. Y también tiene que crear un marco que permita mucha mayor información al público referente a los distintos aspectos de los proyectos mineros. También, para terminar, tiene que revisar el marco bajo el cual las comunidades se beneficien de los recursos mineros, con un sistema todavía mucho más, con mayor información, con mucho mayor transparencia y orientada más hacia los requerimientos de infraestructura que tengan las zonas aledañas a los proyectos mineros. Mira, normalmente la gente tenía puesto, cuando habla de exportación, algunos de los productos agrícolas. Nosotros somos el único país del mundo reconocido en primer lugar como generador de cacao natural, confiable. Y tú te imaginas que tú me estés diciendo ahora que el primer nivel de ingresos no viene de la agricultura, está viniendo de una nueva realidad. Eso indica que no se puede ver esto con las ideas del pasado. El desafío es la actualidad y ver cómo adecuamos toda la herencia a la actualidad. Tú lo has puesto con las leyes sobre la mesa. Así es. Y yo les digo que eso tiene que entenderlo la oposición y los otros sectores, que hay que cooperar con el gobierno en tratar de que se adecue esta sociedad a las exigencias del presente. Que lo que está pasando con la política haitiana debe desarrollarse también con la política minera y con todas las otras políticas. ¿Sí? Propiciar que estas adecuaciones a la realidad en áreas tan fundamentales estén abiertas a la participación de otros sectores. Es decir, que la política no se reduzca a la denuncia y a la oposición de los que no están en el poder, sino que ahora hay una posibilidad de cooperar para lograr cambios. Ese hecho te dice a ti que nosotros tenemos un agregado con la minería. ¿Qué son las tierras raras? Sí, bien. Y antes de pasar a la tierra rara, también quiero hacer mencionar un aporte importante que el sector minero le hace a la República Dominicana, y es que es un sector anticíclico. Y ustedes me dirán, ¿qué significa que es un sector anticíclico? Los diferentes sectores económicos funcionan como si fuera un portafolio financiero. Es decir, los países buscan diversificarse y generar sectores de crecimiento, que el sector construcción, que el sector turístico, que el sector industrial, que el sector agropecuario, y cada uno juega un rol. Por ejemplo, el sector agropecuario es importante para la seguridad alimentaria. El sector turístico es un gran aportante de divisas y a la estabilidad. El sector construcción genera empleo, genera desarrollo y obviamente ataca el déficit habitacional. El sector minero sirve de actividad contracíclica, y esto lo que quiere decir es que cuando República Dominicana es un país abierto, una economía abierta, que depende de las actividades internacionales. Cuando hay incertidumbre a nivel mundial, hay sectores que se ven seriamente afectados. Por ejemplo, baja la cantidad de turistas o se resiente la cantidad de turistas, baja la inversión extranjera. Pero, ¿qué pasa con el precio de los principales metales en un esquema de incertidumbre? Suben de precio. Entonces, en la medida que los otros sectores se van resintiendo, sale el sector minero a defender a la economía nacional, porque esos altos precios incrementan sus ingresos. Un ejemplo concreto, que la gente
ignora, y es cuando el país se cerró en el año 2020 por la pandemia. Obviamente todos los sectores se cerraron, pero ¿qué pasa? Los precios de los metales subieron y ese incremento en los precios de los metales aportó recursos adicionales al país. Con esos recursos, más un financiamiento de los fondos de pensiones, con esos dos recursos, se pagó aquel programa FASE, que pagaba los salarios de las personas que estaban en su casa. La minería aportó a la estabilidad social del país en el momento más difícil de la historia republicana. Oiga, Que ese es un concepto importante que la gente lo entienda. A veces yo escucho a la gente que se me acerca y me dice, no, pero que minería, que yo no estoy de acuerdo con la minería. Yo, espérate. No la conoce. Yo creo que tú no estás entendiendo bien el rol de la minería. Tú al mismo tiempo me estás diciendo que no estás de acuerdo con la minería, pero al mismo tiempo quieres más estabilidad para tu país, quieres que haya recursos para inversiones públicas, quieres que haya recursos para cuando la situación se pone difícil, tú quieres que el dinero salga de algún lado. Pues obviamente eso te lo aporta la minería. Óyeme, dime ahora, la tierra rara, La ¿qué tierra perspectiva rara. hay? La tierra rara es un proyecto donde el gobierno también está poniendo mucha fe dentro de lo que es la exploración. Doy por hecho que eso pertenece al área de minería. Sí, claro, es del área de minería. Las tierras raras son unos minerales o unos elementos dentro de los minerales que son los utilizados para toda la nueva tecnología en el mundo. Que si los semiconductores, que si los celulares, que si los cohetes, múltiples, todo lo moderno, todo lo que es nueva tecnología está ligado a la tierra rara. Eso ha hecho de la tierra rara unos elementos geopolíticamente estratégicos para el mundo. Y sucede que nosotros tenemos tierras raras en la República Dominicana. Tenemos tierras raras. Tenemos tierras raras. Entonces, estamos, por supuesto, una cosa es tener tierras raras y otra cosa es poder, desde el punto de vista de factibilidad, poder procesar esas tierras raras. Entonces, estamos en el proceso de investigar toda esa situación. Estamos en un proceso de exploración avanzada. ¿Qué significa exploración avanzada? Pues estamos haciendo los sondeos en la tierra, colocando las calicatas para extraer esas muestras. Estamos en el proceso de que se analicen esas muestras a nivel de laboratorio, primero para determinar la cantidad bruta de elementos de tierras raras que tenemos. Ya el presidente dio una primera cifra, que es una cifra inferida de las primeras muestras, y obviamente es una cifra bruta, porque todavía nosotros estamos analizando las muestras ligadas a otros minerales. Entonces, esa cifra bruta la esperamos reconfirmar este año, que es lo que se conoce la declaración de recursos. Ahora bien, luego de ese proceso pasamos a hacerle lo que se llama la metalurgia, que es determinar de esos 17 elementos qué tenemos de cada uno y cómo conviven con esos otros minerales. Eso nos dice dos cosas. Primero, lo que tenemos de cada uno, que ya es un valor más neto, y también nos dice qué tan fácil es extraer la tierra rara de esos otros minerales, lo cual es fundamental para el costo de extracción y para la factibilidad económica. Señores, con este optimismo, una realidad. Yo estuve en una de las áreas de zonas raras y vi el trabajo, los vehículos, la gente en eso.
Yo quiero, aparte de darle las gracias al ministro por esta explicación, invitar a todos los televidentes a que busquen ahora en este momento de incertidumbre económica, donde hay unos conflictos internacionales que están afectando el comercio mundial, que investiguen el precio del oro de los últimos, desde enero hacia acá. Las dejo con eso, señores. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.